Hola, ¿cómo están? En este momento los invito a comenzar a ver el segmento de Otra Mirada, en donde estaremos abordando el tema de pedofilia y abuso sexual, continuando con lo que ya habíamos hablado en el anterior segmento. Ahora lo profundizaremos. Acompáñame, por favor. Hola, ¿cómo están? Un placer estar de nuevo con ustedes en este segmento de Otra Mirada. Hoy, para seguir trabajando un tema harto complejo, muy difícil de abordar para quienes lo han experimentado y lo viven, pero me parece que es necesario, ¿sí? Porque las cosas que se mantienen en el oculto y no se hablan son las que después terminan teniendo poder sobre nosotros. Así que bueno, hoy estaremos continuando con el tema de pedofilia y abuso sexual. Como ya habíamos hablado en el segmento anterior, y no voy a volver a repetir todo, pero bueno, me parece importante continuar con este tema. Y quería comentarte que muchas veces los chicos que terminan enredados en este tipo de vínculos abusivos, ¿sí? Son chicos que tienen factores de vulnerabilidad, son chicos que hay cierto grado de desamparo, de desprotección, ¿sí? Que los hacen pasibles de ser víctimas de hombres y de mujeres malvados y perversos. Entonces, esa desprotección, esa vulnerabilidad puede ser una desprotección crónica o puntual, ¿no? Lo cual nos llama la atención a nosotros como familia, como entorno, como papás, a que tenemos que estar siempre atentos y que cuando pasan situaciones en la casa, en el hogar, en la familia, aún tenemos que agudizar nuestra mirada de atención, ¿sí? Entonces, decía, esta desprotección puede ser crónica en el caso de aquellas familias en donde hay violencia todo el tiempo, en donde hay vicios, en donde hay una vulnerabilidad en los vínculos, ¿sí? En donde esas familias en donde hay muchísimo conflicto y muchísima situación, y los chicos quedan muchas veces expuestos al desamparo, a la calle, a una mirada que no está presente para ver dónde está, qué hace, con quién va, con quién viene, ¿sí? Eso es en el caso de una desprotección crónica, pero después también muchas veces estos acontecimientos perversos de corromper nuestros niños y adolescentes suceden en casos de desprotecciones puntuales. Por ejemplo, situaciones que se han presentado en la familia y que son absolutamente desbordantes, como una enfermedad, como la muerte de alguien, como una crisis económica, situaciones en donde los adultos puntualmente en ese momento están con la mirada puesta hacia otro lugar. Esto genera ámbitos de vulnerabilidad en el cual aquellos que son malvados están todo el tiempo observando a quién pueden captar para sus maldades perversas, lamentablemente. Y me parece importante poder hablar también acerca de cuando los chicos sufren los abusos dentro del ámbito familiar, íntimo, privado, ¿sí? Un padrastro, un hermano, un tío, un papá, una mamá. Generalmente empiezan a crecer naturalizando esa situación y creyendo que esa situación es la norma, porque recordemos que ellos están en proceso de aprendizaje, de desarrollo y de construcción de lo que es normal, lo que no está bien, lo que está mal. Empiezan a darse cuenta que hay algo que no está del todo bien cuando empiezan a relacionarse con otros chicos en la escuela, con otras familias, y empiezan a observar que
porque eso que para ellos es natural, el otro le dice, no, pero pará, esto no está bueno, así no debe ser. Y ahí es donde empiezan como a ver que hay algo que para él es natural, que no está bien. Estadísticamente, en la mayoría de los casos no son dentro del ámbito intrafamiliar como generalmente se supone, sino son en el ámbito extrafamiliar, en el entorno, gente conocida, amigos de la familia, un profesor, un docente, un vecino, ¿sí? Gente allegada a la familia. Generalmente son aquellos que son abusadores de los niños. Qué triste, ¿no? Pero por sobre todas las cosas hoy quisiera nombrar 2 o 3 cositas en cuanto a los indicadores del abuso sexual infantil, ¿sí? Uno es el relato del niño, al que tenemos que prestar atención con todos nuestros oídos. La otra situación es cuando los chicos empiezan a manifestar conductas hipersexuales atípicas para su edad. Muchas veces lo manifiestan en el juego con otros niños, muchas veces lo manifiestan en el juego con muñecas o en diferentes situaciones en donde hay algo que empieza a llamar la atención. La otra es cuando empiezan a tener comportamientos sexuales inadecuados, ¿sí? Algo está pasando. También muchas veces podemos observar situaciones de regresión, decíamos en el capítulo anterior, pero también pesadillas, estados de mucha ansiedad, de pánico, enuresis, ¿sí? De repente empieza a hacerse pis, ¿sí? Todas estas situaciones nos están hablando de que hay algo que está sucediendo. Y a mí me parece sumamente importante poder a partir de acá hablar qué pasa cuando el niño se anima a hablar. ¿Qué pasa cuando el niño empieza a decirlo en la casa o se lo dice a alguien? ¿Sí? Muchas veces esta situación es sumamente pesada y a veces tratamos de hacer como que no está. En el peor de los casos, muchos padres no le creen a sus hijos y prefieren creer a aquel que es un pedófilo porque él es bueno, no parece, estará inventando. Y saben, es muy sencillo. Cuando los chicos hablan de esto, te pueden dar una serie de detalles por los cuales vos te das cuenta que no están inventando. Hay cosas que ellos saben que nos permiten darnos cuenta que han estado o como testigos o como protagonistas, pero han estado inmersos en vínculos que han sido de corrupción de menores en el ámbito sexual. Lo otro que a mí me parece muy grave es que muchas veces la familia, cuando se da noticia de esta situación, lo deja cerrado al ámbito intrafamiliar, al ámbito de la intimidad por vergüenza, por temor, por lo que van a decir o por no generar un conflicto. Por ejemplo, si la situación es dentro del ámbito familiar externo, para no generar una pelea familiar, para no generar conflicto. Y eso queda callado, queda silenciado, de eso empieza a no hablarse. Y ese niño o niña víctima de un abuso sexual termina llevando solo esa cruz, ¿sí? Ese terrible daño psicológico que se le ha hecho a su personalidad y en su cuerpo. Entonces me parece importante que también tenemos que pensar que mientras esto es silenciado, ese pedófilo no deja de cometer estas situaciones de abuso. Sigue buscando otros niños. Saben, muchas veces uno escucha en el consultorio la fantasía de decir, bueno, me voy a poner atenta, lo hizo conmigo, pero con mis hermanas no. ¿Por qué pensás que si lo hizo con vos no lo va a hacer con tus hermanas, con la vecina, con una prima, con una parienta, con alguien? El que hace estas cosas generalmente tiene práctica en abusar de los niños
Y si no puede seguir abusando de ese niño que ha sido víctima o de esa niña, él buscará otros nuevos niños o niñas para seguir abusando. Entonces, y mientras nosotros seguimos silenciados, hay una doble vertiente que termina de generar aún más daño. Una es a la víctima, porque de eso no se habla y por lo tanto no podemos reparar mientras eso no se pueda enfrentar. Y la otra situación es a las próximas víctimas, porque esto va a continuar sucediendo. Total, quedó entre nosotros porque nos da vergüenza. Y es cierto que puede darnos vergüenza, que puede darnos temor, pero por estas cuestiones y por el mal manejo que se ha hecho de estas situaciones, es que esto se sigue reproduciendo y sigue quebrantando la vida y la personalidad de tantos niños que luego serán adultos. Yo sé en este momento que muchos de los que me están mirando pueden testificar de que ellos sufrieron un abuso o que quizás conocen a alguien de su entorno que ha sufrido un abuso. Y yo quiero preguntarte, ¿qué fue lo que se hizo con esa información? Mientras nosotros no venimos a la luz, las tinieblas tienen poder para destruirnos. Mientras nosotros no venimos a la luz, las tinieblas tienen poder para destruirnos. No solo a nosotros, sino a las generaciones siguientes. Yo no sé si vos conocés del tema, pero muchas veces en personas, en familias, hay una seguidilla generacional de abusos, en donde la madre sufrió el abuso, la hija sufre un abuso, el nieto sufre un abuso, ¿sí? Por diferentes personas, pero mientras eso no se saca a la luz, no se puede construir algo diferente, no se puede elaborar, no se puede restaurar, y todo lo que permanece en el oculto, silenciado, tiene poder y sigue teniendo vigencia para destruirnos, no solo a las víctimas, sino a sus generaciones siguientes. Pero yo quiero decirte que Jesús no vino para destruirte, que Jesús no vino para juzgarte, sino que Jesús vino para sanarte. Jesús vino para traer luz a tu vida y a la mía y a sanar todo aquello que nos ha hecho sufrir. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuere salvo por Él. Y también dice un poquito más adelante, estoy leyendo Juan 3, 16 y 17, también dice en el versículo 20, porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Hay gente que no quiere venir a la luz, y la luz es cuando hay una verdad que comienza a hablarse y manifestarse también, no cuando eso es guardado en el secreto. Cuando lo guardamos en el secreto es tiniebla, ¿sí? Es oscuridad, ¿sí? Y eso tiene un poder destructor invasivo en las generaciones y en la vida de la gente, en las familias. Pero cuando venimos a la luz, todo queda expuesto delante de Dios. Y es ese primer paso para poder empezar a sanar, a restaurar y a liberar nuestro corazón herido, el de nuestras generaciones, el de las víctimas que han sufrido de abuso sexual infantil y el de sus generaciones. Porque esto, si no se sana, va a perjudicar de ahí en más a los hijos y a los hijos de esa víctima. Entonces es importante
no permanecer en el secreto, sino caminar hacia la luz para buscar alternativas para sanar el corazón y la personalidad. Sé que es un tema muy difícil, pero es necesario abordarlo, porque por no hablarlo pasan terribles cosas y situaciones y pasan mucho más cerca de lo que nosotros pensamos y pasan mucho más seguido de lo que quisiéramos. Así que reflexionemos, hablemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, preparémoslos, enseñémosle a cuidarse, enseñémosle a pedir ayuda, creámosle. La primera intención nuestra tiene que ser creerles, porque hay que protegerlos. Así que bueno, yo te invito a que si te gusta nuestro canal de YouTube, Jesús está con vos, nos des el like y que nos estés siguiendo en el próximo segmento que luego estrenaremos próximamente. Espero y oro a Dios para que tu corazón reciba paz en este momento, para que puedas ver que no tienes que cargar con el silencio, el secreto y esta cruz que te destruye la vida y que te carcome el alma, sino que es tiempo de venir a la luz para ser sanado, restaurado y liberado. Jesús está con vos. Él no vino a juzgarte, Él vino a amarte y a salvarte. Hasta la próxima.